Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar hoy con la clase número 2 de metodología de la investigación. Recuerdan que la semana pasada habíamos trabajado un poquito el concepto de la ciencia y habíamos visto qué diferencias habían entre la ciencia y el saber vulgar. Bueno, hoy vamos a continuar con los tipos de ciencia que existen, que esto no lo habíamos llegado a trabajar, y luego vamos a entrar en lo que es el método científico y sus pasos. Bueno, les cuento que a modo de repaso habíamos dicho que la ciencia era un conocimiento racional, obtenido de modo o de manera metódica, donde se utiliza el conocimiento objetivo, donde la ciencia se puede transmitir, donde puede ser sometida a prueba, se critica y se revisa a sí misma. ¿Sí? Habíamos visto que el saber vulgar o sentido común no tenía esas características, era todo lo opuesto. Y habíamos llegado a terminar la clase, me acuerdo, con el concepto de revolución científica, que tiene que ver justamente con esta característica de la ciencia, que la ciencia es crítica, que se revisa continuamente a sí misma para poder avanzar, para poder dar logros y para poder también llevar a la sociedad, de acuerdo a la ciencia en la que estemos parados, un bienestar, ¿sí? Para que las sociedades vayan dando respuestas a muchas preguntas que van surgiendo a medida que el tiempo transcurre y que se van descubriendo también nuevas cuestiones. Habíamos hablado en la medicina, habíamos hablado en la tecnología algunos ejemplos, y bueno, y hoy lo que les tenía que continuar explicando era el tema de las dos clases o dos tipos grandes de ciencias que existen, ¿sí? Decimos que las ciencias se clasifican o se dividen en ciencias formales y ciencias fácticas. Bueno, vamos a empezar por las ciencias formales. Las ciencias formales van a estar representadas por la matemática y por la lógica, ¿sí? Y se llaman ciencias formales porque sus objetos de estudio, ¿sí? Son construcciones ideales del ser humano, es decir, son formas puras del pensamiento. Pensemos en la matemática, que tiene como objeto de estudio los entes ideales como los números, o la lógica, que crean sus propios símbolos, ¿sí? Entonces son ciencias donde no van a trabajar sobre hechos concretos de la realidad o sobre fenómenos sociales, como habíamos visto también en la clasificación de fenómenos. Estas ciencias, las ciencias formales, van a trabajar con símbolos que son creados por ellas mismas, ¿sí? Y que no, como justamente les dije, no expresamente sobre hechos sociales, ¿sí? Estas ciencias nos van a informar, ¿sí?, acerca de la realidad objetiva, y como método utilizan la deducción para poder, digamos, establecer relaciones entre sus signos, sus símbolos y la coherencia que tienen que haber entre ellos. Por ejemplo, en la matemática sabemos que 1 más 1 es 2 y esto no se puede contradecir, o que hay teorías o teoremas matemáticos, ¿sí? Que no se pueden, digamos, modificar una vez que están descubiertos. Decimos que, por ejemplo, en la psicología, esto es algo a nivel puramente abstracto, 1 más 1 no es 2, puede ser 3, porque la psicología es otro tipo de ciencia, ¿sí? Que pertenece a lo que se llaman las ciencias fácticas. Entonces, las ciencias formales decimos que todo tiene que estar demostrado, ¿sí? Todo tiene que estar justamente con una coherencia, y con estos símbolos tienen que estar sumamente estudiados para poder seguir el curso de esa ciencia. Entonces recuerden que ciencias formales hay dos: matemática y lógica. Ahora, dentro de las ciencias fácticas o factuales, la palabra fáctica viene de la palabra facto, que quiere decir hecho. Estas ciencias sí van a estudiar hechos sociales. Estas ciencias ya se alejan de lo que tienen que ver los números o los entes ideales, ¿sí? Los símbolos creados por ellas mismas como las otras dos ciencias, sino que utilizan, digamos, estas ciencias o actúan sobre la realidad. Esa sería como la mayor distinción, ¿sí? Observan procesos, observan sucesos,
plantean hipótesis y sus mayores representantes dentro de este grupo de ciencia son las ciencias naturales. Vamos a dar ejemplos como la química, la biología, la física, ciencias culturales, pueden ser por ejemplo la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la historia, ¿sí? Y todas aquellas ciencias que no sean matemática y lógica entran dentro de lo que son las ciencias fácticas o factuales, ¿sí? Estas ciencias, como les dije, van a plantear hipótesis. Ahora después, más adelante, vamos a estudiar lo que es una hipótesis, y actúan sobre la realidad observando sucesos y procesos, ¿sí? Esa es la gran diferenciación. Bueno, entonces, entrando ahora en el terreno de lo que son los dos tipos de ciencias, decimos que el conocimiento científico, ¿sí?, capta características de la realidad, ¿sí?, en base a una serie de procedimientos que hay que seguir establecidos en el mundo de las ciencias. ¿Se acuerdan que yo les dije que no podemos saltearnos pasos en las ciencias porque si no algo va a salir mal? Entonces, entrando ahora en el terreno de lo que es la ciencia en sí, vamos a definir a qué se llama método científico, ¿sí? Una vez que ya entendimos bien lo que es la ciencia o conocimiento científico y también hicimos este paralelismo y diferencias con el saber vulgar, vamos a descubrir ahora cuál o cuáles son los caminos para poder lograr el conocimiento científico. Es decir, cómo poder lograr conocer la realidad que nos rodea, ya sea algún hecho social o algún hecho de la naturaleza, sin que ningún elemento distorsione, ¿sí?, este conocimiento. Entonces, ¿a qué llamamos método científico? Bueno, el método científico va a ser una guía de procedimientos o de pasos que van a surgir de la experiencia, de la reflexión, ¿sí? Hay pautas lógicas que se tienen que desarrollar para poder llegar justamente a un, final más eficaz y posible de la respuesta que yo le quiero dar a ese primer problema de investigación. Entonces, si yo tengo un problema para investigar, tengo que dar una respuesta, tengo que dar como un final o cierre a esta primer pregunta de investigación. Ahora bien, yo puedo comenzar con una investigación desde un lugar y puedo terminar con otro tipo de respuesta. Sí, esto puede pasar, ¿no? Porque como les decía, en las ciencias también hay descubrimientos y en el medio pueden aparecer de una investigación muchas cuestiones novedosas que vengan a suplantar conocimientos que ya están quedando en desuso, ¿no? Esto que tiene que ver justamente con el concepto de revolución científica. Entonces, si yo tengo que definir método, vamos a tomar la palabra método, que tiene la raíz griega, meta y odos. Vamos a decir qué es meta. Meta significa hacia y odos significa camino. Entonces, el método es el camino hacia algo. ¿Es el camino hacia qué? Hacia el conocimiento, ¿sí? Entonces, si voy a buscar una definición más concreta y específica, digo que el método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, de procedimientos, de reglas para poder alcanzar un determinado fin, que es el conocimiento científico, ¿sí? Entonces yo tengo una guía, un camino a seguir para conocer una realidad, ¿sí?, de la forma más objetiva posible. Siempre es importante cuando hacemos una investigación establecer, digamos, el objetivo de esa investigación. Yo voy a estudiar algo, un fenómeno, ya sea de la naturaleza orgánica o inorgánica o un fenómeno social, de acuerdo en dónde esté parada, en qué ciencia, y de ahí voy a hacer algún tipo de pregunta, alguna pregunta que tiene que ver con un problema, ¿sí?, de investigación, y comienzo con este trabajo. Entonces, dentro del método científico va a haber una serie de pasos que yo sí o sí los tengo que hacer uno debajo del otro y no saltearme ninguno para poder terminar la investigación en sí, para poder llegar a ese fin, para poder llegar a esa respuesta, ¿no?, al problema.
Bueno, en primer lugar, lo que tengo que hacer como científica es formular el problema de investigación. Ese sería el paso número 1. Después voy a explicar cada uno, ahora los voy a nombrar. El paso número 2 es plantear la hipótesis de investigación, ¿sí? Cuando hablo de hipótesis estoy hablando de una tentativa de explicación del problema que quiero investigar. En el paso número 3 tengo que elegir los instrumentos metodológicos o llamados también técnicas para poder investigar lo que yo quiero digamos, trabajar en sí con el objetivo que tengo en mi investigación. El paso número 4 va a ser obtener datos a través de estas técnicas, ¿sí? Datos que los voy a contrastar con la realidad. Y en el paso número 5, una vez que obtuve estos datos y hago el análisis, poder establecer una conclusión. Ahí hacer como el cierre, ¿sí? Hacer una inferencia a partir de lo observado. Bueno, entonces vamos a explicar cada uno de estos pasos. Primer paso, planteo el problema de investigación. Bueno, cuando yo soy investigadora o soy científica, decimos que el investigador es un problematizador por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que busca problemas de investigación. No es que busca problemas a las cosas, no, sino problemas, situaciones que generen una pregunta en la realidad y que digan, bueno, a ver, quiero comenzar a estudiar esto. Hay una problemática en determinado aspecto de la realidad y yo la quiero investigar. Vamos a plantear un problema. Vamos a hacerlo para que quede más bien práctico el ejemplo. Yo quiero estudiar la deserción en la escuela secundaria. ¿Por qué los chicos dejan el colegio secundario? ¿Sí? La deserción escolar puede ser el planteamiento del problema, el problema que yo quiero investigar. Obviamente que es muy grande, ¿no? La deserción escolar secundaria es un tema que da para trabajar mucho y vamos a plantearlo en la hipótesis en un lugar determinado, porque no voy a poder estudiar la deserción escolar secundaria en toda la República Argentina, ¿sí? Sería imposible para una investigadora o un grupo de investigadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo ese problema y tengo que plantear una hipótesis, ¿sí? La hipótesis, les digo en la teoría lo que es una respuesta anticipada al problema de investigación. Es una tentativa de dar respuesta. La hipótesis es una conjetura, es una suposición, ¿sí? Entonces, para poder plantear una hipótesis es necesario tener un marco teórico, teorías que hablen de lo que yo quiero plantear en esta hipótesis. Tiene que estar siempre apoyada en conocimientos que sean comprobables, ¿sí? Una hipótesis tiene que ser clara, tiene que ser precisa, y tiene que estar bien armada, bien estructurada en su desarrollo, ¿no? Cuando yo la voy a escribir la hipótesis. Entonces puedo pensar en esto. Vamos a ubicar el tema de la deserción escolar en la secundaria en una muestra de población más pequeña. Yo puedo estudiar en alumnos que tengan entre 14 y 15 años de la localidad de San Isidro, ¿sí? Entonces voy a ir a esa muestra de población. Entonces puedo plantear así la hipótesis, que los alumnos entre 15 y 17 años que viven en el Bajo de San Isidro, vamos a ubicar un barrio, ¿no? Abandonan o dejan la escuela secundaria por cuestiones que tienen que ver con la motivación. Entonces ahí yo voy a plantear que hay una muestra que tiene una edad, una franja etaria determinada, en una localidad determinada, y la problemática que yo estoy planteando como hipótesis es la falta de motivación para estudiar, para continuar los estudios. Entonces, una vez que tengo planteada la hipótesis, como investigadora, yo lo que tengo que ver es poder comprobarla, esta hipótesis. Comprobar significa someter la prueba, ¿sí? Con aquello que ha sido enunciado, contrastarla con la realidad. ¿Y cómo voy a hacer esto? Como investigadora tengo que elegir técnicas de investigación que son instrumentos, herramientas que me dan información, y estas técnicas utilizadas en las ciencias pueden ser
una encuesta, un cuestionario, una entrevista, ¿sí? De acuerdo a la ciencia en donde yo esté. Si estoy en la psicología parada, voy a usar entrevistas y test psicológicos como técnicas. Dentro de la sociología se utilizan mucho las encuestas, ¿sí? O los cuestionarios también. Entonces, para poder estudiar a ese grupo poblacional y poder ver si es la falta de motivación realmente lo que los hace abandonar la escuela secundaria, voy a tener que armar encuestas. Y voy a tener que armar encuestas con determinada cantidad de preguntas y las preguntas tienen que estar orientadas a esto que yo quiero estudiar y quiero comprobar. Entonces, una vez que en el paso 3 yo tengo los instrumentos metodológicos o técnicas, en este caso el ejemplo es la encuesta, voy a ir a este barrio que elegí de la muestra de población y voy a tomar las encuestas a los estudiantes que tengan entre 15 y 17 años, dije. No sirve ir a tomarle a uno de 18 ni uno de 13, ¿sí? Es la franja etaria que elegí y es el barrio que elegí. Entonces ahí comienzo a tomar encuestas a ese grupo poblacional. Una vez que tenemos todos los científicos tomadas las encuestas, vamos a pasar al siguiente paso, que es el análisis de todos los datos recabados. Entonces, se analizan todas las encuestas, se ven los tipos de respuestas que dieron, se hacen estadísticas, para eso se utilizan mucho los gráficos, ¿vieron los gráficos de barra? Que bueno, ahora con la tecnología y la computadora uno lo hace mucho más simple esto. Bueno, se tipifican las respuestas, se ve a qué conclusión se llega para pasar luego al último paso, el paso 5, que es justamente establecer la conclusión y ahí poder saber si se comprueba esta hipótesis que se planteó o se refuta la hipótesis, se rechaza. Si la hipótesis no se comprueba, tenemos que volver a empezar. Tenemos que plantear ante este problema de investigación una nueva hipótesis y otra vez comenzar, ¿sí? Entonces, de este modo se trabaja en las ciencias, ¿sí? Fíjense que, a nivel teórico yo se los estoy contando en 5 grandes pasos, pero en la práctica lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucho estudio y justamente no se trabaja de forma aislada, sino que es un grupo de científicos donde tienen que trabajar en equipo, donde después les voy a ir contando más adelante, ¿no? Cómo se arman estos equipos de investigación para poder ir resolviendo los problemas de investigación. Pero bueno, hoy en sí lo que yo les quería transmitir era justamente que se entendiera qué es el método científico y cuáles son sus grandes pasos, ¿sí? Repasemos nuevamente. Tenemos el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, después la elección de las técnicas o instrumentos metodológicos. Acá tenemos después la recolección, interpretación y análisis de los datos. Y por último, la presentación de resultados y conclusiones, ¿sí? En esta última etapa, justamente la etapa de los resultados obtenidos, ahí el investigador tiene que analizar todos los conceptos, las definiciones, ¿sí? Charlar con otros científicos y finalmente, ¿sí? En esa fase se puede llevar a cabo la elaboración y la publicación de un informe, ¿no? Donde ahí se indica la comprobación o la desaprobación de la hipótesis planteada, ¿sí? La que se puede mencionar como una probabilidad, ¿sí? O también con un número o un porcentaje, ¿no? Si la investigación, termina ahí porque se comprobó la hipótesis, bueno, ahí se resuelve o se da una respuesta, ¿no? A ese problema. Ahora, si la investigación no termina ahí porque la hipótesis no se resolvió o no se pudo comprobar, se vuelve otra vez de cero a empezar, ¿sí? Pero es muy importante que en el trabajo de la ciencia se trabaje con un grupo de científicos y en equipo, ¿no? Donde todos siempre van a tener que ser objetivos. Recuerden esto de la objetividad, que ya lo habíamos trabajado, que es despojarse de sus creencias, de sus prejuicios, para poder entre estos científicos llegar a la misma conclusión y poder observar ese fenómeno. Decimos que el pensador o el científico
tiene que tener, digamos, ciertas características. Tiene que ser una persona, bueno, no solamente muy estudiosa y conocedora del tema, sí, también tiene que tener experiencia, porque es muy importante la experiencia en el campo científico a la hora de realizar una investigación. Tiene que ser una persona que justamente tenga esta capacidad de la objetividad, que se despoje de sus creencias, de sus prejuicios, para poder trabajar lo mejor posible y con otros. También tiene que tener esto de poder aceptar que hay otros que también van a hacer la investigación y lo van a ayudar y van a trabajar en conjunto, ¿no? Y bueno, todas esas características hacen a la calidad del informe de investigación o a la calidad del equipo de investigación. Eso es muy, muy importante. La experiencia sobre todo es lo que más cuenta, ¿no? A la hora de trabajar en una ciencia. Pero bueno, en definitiva, en nuestra materia, que es la que estamos viendo todo esto, no solamente yo les voy a explicar los conceptos teóricos, sino también cómo trabajan, ¿no? Distintos equipos de investigación. Recuerden que para poder hacer ciencia no solo se necesita sabiduría, ¿no? También se necesita ser un problematizador. Había un investigador que decía que el científico es un problematizador por excelencia. Y esto significa que tiene que ser curioso, que tiene que investigar y tener esa curiosidad y dar respuesta, o querer buscar respuestas a los problemas que plantea la realidad, ¿no? O sea que el científico tiene que ser un curioso por naturaleza. Sabemos que hay una gran diferencia, que también más adelante la vamos a ver, pero ya se las dejo un poquito hoy explicadas, entre investigar, que es la investigación, y que es el método de investigación. Sabemos que investigar, a ver, puede ser yo puedo investigar, buscar una palabra en Google, es entrar por adelantado sin saber con lo que voy a encontrar, ¿no? Lo que hoy llamamos investigación, bueno, se inició desde que el hombre comienza a enfrentarse con problemas y comienza a buscar interrogantes sobre el por qué, el cómo y el para qué de las cosas que nos rodean, ¿sí? Sabemos que el comienzo de todo proceso de investigación es una situación problemática, un problema que se presenta, es el puntapié inicial para la tarea del investigador, ¿sí? Sabemos que la investigación es buscar, descubrir aquello que no conocemos, interpretar hechos, fenómenos, hacer relaciones entre ellos, ¿sí? Establecer conclusiones en un determinado ámbito de la realidad. Ahora bien, la investigación, como dije, es la actividad de búsqueda de datos que permiten resolver el problema planteado, ¿sí? Ahora, en cambio, el método, como recién expliqué, se refiere a todos los procedimientos que se deben seguir, a todos los pasos para poder realizar esa búsqueda de qué, de manera correcta, esa búsqueda de la respuesta a este problema, pero de una manera correcta, precisa, ¿sí? Hay normas, reglas que usamos para que este conocimiento sea científico y no sea vulgar, ¿sí? Entonces sabemos que en todo método de investigación va a haber un conjunto de pasos, que ya los mencioné hace un ratito, y que las tareas del investigador va a ser tomar conocimientos de problemas que otras personas los pasan por alto, ¿sí? Entonces esos problemas los inserta en un cuerpo de conocimientos e intenta resolverlos con un rigor intelectual, con toda una cuestión de racionalidad y búsqueda de un saber que sea científico. Por eso, como les dije, el investigador tiene que ser curioso y tiene que ser un problematizador por excelencia. Después, la semana que viene, vamos a seguir continuando con estos conceptos. Les voy a explicar los niveles de investigación que hay, ¿sí? Porque, bueno, no quiero, digamos, dar mucho concepto material en una clase porque vamos a ir de a poco para que se pueda entender bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, hay alumnos que ahora están presenciando el video, me pueden dejar un comentario para que sea aclarador en el momento.
Y si no, pueden mandarme un correo electrónico a silvinaelu@yahoo.com.ar y ahí en este correo electrónico me escriben todas las preguntas que quedaron pendientes o cosas que no han entendido, que no hayan quedado claras en el video para ustedes y yo con mucho gusto les voy a responder. Bueno, entonces continuamos, hasta acá vamos a dejar con la clase de hoy, continuamos el miércoles próximo. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir y que los videos quedan grabados, así ustedes los pueden volver a mirar y pueden estar en un horario donde estén, los que no están presentes ahora, donde estén más libres de sus ocupaciones laborales y familiares. Así que todo queda acá grabado para que ustedes tengan el material. Bueno, les mando un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.